muy buenas tardes a todos los seguidores de Cundinamarca en línea en las redes sociales Facebook, YouTube, Instagram, X y en esta, TikTok, una de nuestras redes sociales más seguidas en el departamento de Cundinamarca. El día de hoy tenemos un invitado muy especial. Se trata de una de las grandes figuras políticas de Colombia, en este momento aspirando al Senado. Se trata de Jorge Enrique Robledo, del partido Dignidad y Compromiso, a quien saludamos. Mi querido doctor Robledo, muy buenas tardes y bienvenido a Soacha. Muchísimas gracias por su hospitalidad. Gratísimo para mí estar aquí con ustedes un rato esta tarde. Muchas gracias. Claro que sí, doctor Robledo, y una tierra que no es desconocida, una tierra que no es desconocida para usted, porque perfectamente sabemos que es usted un miembro más de la comunidad soachuna, ¿no? Por allá en 1974 tiene usted la oportunidad de hacer parte de la Corporación Municipal del Consejo. Sí, yo hice política, yo estaba en la universidad y me interesé en la política y empecé a hacer política en los municipios de la Sabana de Bogotá. Iba a Zipaquirá, Facatativá, bueno. Y aquí en Soacha me fue bastante bien, digamos, y fui concejal, pero concejal suplente, eso hay que decirlo con franqueza, de Luis Alberto Jiménez, que había sido alcalde de este municipio. Pero ese consejo tenía una particularidad que yo no sé si la tiene ahora, es que a la hora de votar solo podía votar Terry, el principal, pero a la hora de intervenir los suplentes hablábamos. Entonces, pues, digamos que yo ejercí el consejo con todas las de la ley en ese sentido. Correcto. Pues, doctor Robledo, lo trae nuevamente a la política. ¿Qué es lo que lo trae nuevamente a la política? Tuvo usted un receso desde 2022 hasta… Sí, recordemos que yo hice una precandidatura a la presidencia hace señor. 4 años y eso me sacó del Senado. Yo llevaba 20 años en el Senado, lo había hecho bastante bien y la idea era no volver al Senado, la verdad sea dicha. Seguir en política sí, porque a mí me gusta la política. Entonces yo en estos años publiqué 2 libros y he sido activo en muchas cosas, dicto conferencias, escribo un artículo semanal para la prensa y todo eso es política. Pero con unos amigos empezamos a ver que este país iba tan mal, que lo del Congreso iba súper mal, porque este Congreso ha sido un desastre, no tanto por los congresistas mismos, sino porque el presidente Petro los ha, digamos, como acogotado, ¿cierto? Hablar ahí se volvió dificilísimo, son unas peloteras casi que a los gritos, o sea, funcionando bastante mal el Congreso. No digo que todos los congresistas, sino el Congreso en su conjunto. Entonces, yo llegué a la conclusión de que me tocaba volver a ayudar digamos, a reorganizar eso y a que eso vuelva a ser la entidad respetable que debía ser y que los debates de control político sean a fondo y que el presidente no pueda, cualquiera que sea el presidente, no pueda arrodillar al Congreso. Es que la democracia es democracia, Terry, porque hay poder ejecutivo, que es el del presidente, pero tiene que haber separación de poderes. El poder legislativo tiene que ser independiente del ejecutivo y el judicial también. Ustedes se han visto, Petro, uno de sus grandes errores es todo el tiempo bregando a arrodillar al legislativo y al judicial, y eso no es una democracia, eso es un gobierno autoritario. De tinte dictatorial, incluso si se quiere, pero bueno, puede ser exagerada la palabra dictatorial, pero sí por lo menos la palabra autoritaria sí le cae bien y eso le hace mucho daño a un país. La Constitución muestra nuevamente su fortaleza, ¿no? La Constitución del 91 muestra cómo de alguna manera esa separación de poderes mantiene a personajes como el doctor Gustavo Petro, pues un poquitico a merced de esos controles y no las ramas del poder público, pues a merced de lo que la quiera. Constitución en eso es clarísimo. Yo diría que todas las constituciones desde hace muchos años eso está claro. El problema es cuando aparece un presidente que se quiere poner de ruana a los otros 2 poderes y el ejemplo más clásico es el de Gustavo Petro. En esto ha sido durísimo contra los otros poderes y eso es muy grave porque es que rompe la democracia, que no será perfecta, pero es mejor tener democracia que tener dictadura, cualquier forma de esas autoritarias, ¿no? Claro que sí. Doctor Robledo, llega usted por una coalición, ¿no? Una unión de fuerzas que es con el Partido Mira, el Partido Nuevo Liberalismo y el Partido Dignidad y Compromiso. ¿Cómo es esa convergencia? ¿De qué se trata esa convergencia? ¿Y cuáles son esos puntos clave, esa agenda legislativa que se plantea desde esta coalición? Ahora, yo soy parte, expliquemos eso primero, de Dignidad y Compromiso. Sí. Yo fui del polo
Cuando Petro se toma el polo, yo dije, yo me voy de aquí porque yo conocía ya al personaje muy bien. Y dije, quiero estar en democracia y este personaje no va a permitir que opere la democracia aquí porque ese es de su talante. Entonces preferí retirarme del partido y constituimos una fuerza nueva que se llamó Dignidad, que la unimos después con Compromiso Ciudadano, que era la fuerza de Sergio Fajardo, y eso es lo que hoy somos. Dignidad y compromiso. Y para estas elecciones hicimos una coalición con otras dos fuerzas independientes de nosotros, que son el MIRA y el Nuevo Liberalismo. Y la lista al Senado es una lista que tiene los 3 avales, que es la lista que yo estoy haciendo al Senado de la República. Yo voy en esa lista ahora. Eso tiene un programa, un documento que nos une y tiene una cosa muy bien planteada, pienso yo, porque a veces nos preguntan, que tiene que ver con que si en algún asunto, por ejemplo, de una votación el día de mañana en el Senado, hay desacuerdos, pues cada uno de los 3 partidos tiene el derecho a votar diferente. Y eso pues no nos vamos a matar por eso, ni mucho menos, sino que bueno, se dejan las constancias y se dejan las cosas claras. Pero hay un programa que nos unifica, ¿cierto? Y que deja claro dónde es que estamos en términos generales en la política nacional. Correcto. En ese sentido, usted lidera los candidatos, obviamente, de Dignidad y Compromiso al interior de esta coalición, ¿no? Sí, pero al mismo tiempo en medio de una gran libertad. Estas son fuerzas donde, claro, y sobre todo cuando estamos en plena campaña electoral, pues cada uno está detrás de lo suyo, ¿cierto? Cada uno tiene sus cámaras, tiene su Senado, no sé qué dice más. Pero sí, coordinamos entre nosotros, por supuesto. ¿Cuáles son esos puntos que han identificado ustedes que tienen falencias Cundinamarca? Nosotros nos concentramos en este departamento, el departamento de Cundinamarca, y la ciudad más importante del departamento, y vemos que ocurren cosas de nivel nacional que nos impactan a los 116 municipios de Cundinamarca. Por ejemplo, la intención de no tener exploración petrolera, cómo va a impactar eso en futuro al Sistema General de Regalías, que entra a ser una fuente de financiación bastante importante en los planes de desarrollo municipales. ¿Todas estas cosas ustedes las han contemplado en ese programa conjunto? Sí, particularmente a mí eso me interesa, ese tema petrolero, el ejemplo que usted pone, me interesa mucho. Yo estuve los 20 años en la Comisión Quinta, esa era la de asuntos mineros y petroleros, agrarios y otras cosas. Entonces, ese tema del petróleo es un tema que yo en estos 4 años pareciera que fuera senador, ¿cierto? Porque sigo opinando tanto de eso. Pero usted tiene toda la razón en su preocupación. O sea, si la economía nacional no funciona bien, no pueden funcionar bien las economías departamentales y municipales. Es una cosa del ABC. Y en eso sí que se ha equivocado Gustavo Petro. La posición antipetrolera de Petro es de un infantilismo, de un infantilismo. Es como un niño de esos que les da una pataleta y entonces quieren arreglar todo en media hora y no arreglan nada, sino que lo empeoran. Bueno, esa es parte de mi lucha. Una de las razones por las que quiero volver al Congreso y volver a la Comisión Quinta es que ese problema hay que resolverlo. Eso es un tema que he estudiado mucho, todo ese lío del cambio climático, de los impactos del petróleo y todo. Publiqué un libro hace unos 2 meses, ¿cierto?, sobre ese tema, y quiero volver a la Comisión Quinta a defender la economía del petróleo y del gas y del carbón, porque sin esas economías el país no funciona. Petro está como loco con eso, usemos esa palabra, es de una irresponsabilidad, de un infantilismo total. Petro es el único presidente de país petrolero del mundo que dice lo que él dice del petróleo y del gas. Es el hazmerreír en las reuniones internacionales. Entonces, eso será una de las cosas que hay que corregir, porque le ha hecho mucho daño al país con esas Pero ideas. ¿de qué manera hacerlo, doctor Robledo? Porque nosotros vemos que cada 4 años, o sea, si vamos a seguir con ese pimponeo entre los extremos, la extrema izquierda y la extrema derecha, pues vamos a tener un país distinto cada 4 años. Uno sí quiere el petróleo, otro no quiere el petróleo. ¿Cómo conjurar ese tema y que los demás poderes públicos tengan injerencia sobre las decisiones sobre bienes estratégicos de la nación? Yo he venido insistiendo mucho en una idea. Colombia necesita unos acuerdos mínimos en medio de las diferencias. O si no, este país no va a poder funcionar nunca. Acuerdos mínimos son, por ejemplo, hay que desarrollar la minería, hay que desarrollar la industria, hay que desarrollar la educación, la salud, o sea, luchas por el pleno empleo. Son cosas mínimas en que no hay por qué convertirlas en un estrellón. Lo que pasa es que este personaje que tenemos ahora convierte un estrellón todo porque ese es un poco su truco. O sea, a él le va mejor si es la pugnacidad y la gritería y la pelotera, porque digamos que así tiene un poco de anestesiada a su gente. Él tiene 2 tipos de personas, Petro, en sus filas. Unos que no entienden bien muchas cosas,
y que de buena fe, digamos, creen que eso es por ahí. Y tiene una parte muy grande, cada vez mayor, de politiquería, de clientelismo, de contratos, de corrupción, hay que decirlo con toda franqueza. Que lo siguen no porque no entiendan, sino porque entienden demasiado, ¿cierto? Y entonces lo siguen porque, bueno, es su negocio. Se vale tienen la política es como un negocio, distinto de otros que son petristas, y que son petristas es porque le creen, ¿cierto? ¿Sí? Posición que yo respeto. Entonces, esto lo pongo como un ejemplo de cómo en algún momento Colombia tenemos que llegar a una situación que no niegue las diferencias entre los colombianos, pero que hay ciertos temas que deben ser sagrados. Usted va a Estados Unidos, por ejemplo, y allá el Partido Demócrata y el Republicano tienen 1000 contradicciones entre ellos, pero hay unos acuerdos básicos en el que no patinan, y lo mismo pasa en Francia y en Alemania y un poco de sitios. Por ejemplo, el desarrollo económico. Usted no puede tener una economía si no la desarrolla. Si usted tiene un país lleno de desempleados, ese país no tiene futuro. No tiene futuro ni para los desempleados personalmente, ni para el país, porque si la gente no puede trabajar, ¿quién crea la riqueza? Es que la riqueza, que es la prosperidad de un país, tiene que ver con el trabajo. Entonces, si de Colombia, por ejemplo, se nos sigue yendo la gente a vivir a otros países, y de eso aquí no se habla, yo creo que soy el único que hablo de eso, este país se está hundiendo, porque si se nos van los productores y los consumidores, si nos convertimos en un país de niños y de ancianos, ¿qué futuro puede tener un país así? Pero de esto no hablan. Petro nunca ha hablado de este problema. Ahora, yo no me opongo al que se quiera ir para el exterior se vaya, pero ¿cómo estarán de mal las cosas que aquí la gente se quiere ir? Sí. Si el país funcionara bien, nadie se querría ir, porque uno, pues, su gente, su familia, su municipio, tantas cosas. Más allá de ese discurso medioambientalista que esgrime el doctor Gustavo Petro, ¿cree usted que hay algo de trasfondo para esa negativa? Y es que no solo con el petróleo, es con varias fuentes de energía que en este momento, pues, estamos viendo cómo se están comportando los precios y cómo están impactando en la economía de los ciudadanos. Petro en este caso se aprovecha de una cosa, que es esto. Es verdad que hay un problema de cambio climático, y es verdad que eso hay que atenderlo, porque eso genera impactos negativos. Lo que pasa es que la conclusión que saca de ahí es falsa, ¿sí? O sea, en Estados Unidos, en México, en Venezuela, en Ecuador, en Brasil, todos estos son países petroleros, Argentina y todo, claro que allá también tienen localizado que hay un problema de cambio climático, pero no es a costa de destruir el petróleo. Petro, cuando estaba candidato, un día se encontró con Lula da Silva, que hoy presidente de Brasil, que también estaba candidato. Entonces Petro le dijo, hagamos un acuerdo, Lula, para que esté en este tema del petróleo. Entonces Lula le dijo, no, doctor Petro, ni se me arrime con esa idea. No, yo lo que necesito es desarrollar la economía de petróleo del Brasil para poder, entre otras cosas, atender bien el cambio climático y atenderle bien a los brasileños. Él en eso tiene una posición infantil, que se aprovecha de la gente, porque entonces aparece como el abanderado del medio ambiente. Y claro, a todos nos gusta la idea de que hay que cuidar el medio ambiente y queremos que no haya contaminación y esas cosas. Entonces él abusa de eso, abusa de la falta de comprensión de mucha gente, y se presenta como el gran campeón, el que cambia el mundo, el que salvará la tierra. Pura paja. Empezando porque nuestras emisiones de gases de efecto invernadero son apenas el 0,5% del total del mundo. O sea que si Petro destruyera la economía del petróleo y la economía del gas y la economía del carbón, el cambio climático ni cuenta se daría. No es incidente eso. Eso no es noticia en ninguna parte para esos efectos, ¿cierto? Sí. Claro que sí. Doctor Robledo, trasladémonos a otro sector de la economía, y es lo que podemos ver los que analizamos el día a día de la nación, y es esta también lucha que tiene no solo contra las instituciones, Consejo de Estado, Corte Constitucional, Congreso de la República, sino también con un determinante de lo que es la macroeconomía, que es el Banco de la República. ¿Cómo observa usted ese cambio como de posición del Banco de la República, que hoy sí muestra una independencia que no mostraba en otros gobiernos, sino que eran más socios que actuaban de la mano en el tema de emisión monetaria y de muchas otras situaciones que se daban en gobiernos como el de Santos, como el de Uribe, el de Iván Duque? ¿Qué opina usted de esa pugna que hay entre el Banco de la República y Gustavo Petro, el gobierno nacional? ¿Ve eso de manera Es que es la misma cosa, saludable? es la misma lógica de la parte autoritaria, porque eso es lo que él quiere hacer. O sea, yo mencioné las 3 ramas del poder, pero el Banco de la República, que tiene una particularidad, pues eso es la misma cosa. O sea, él lo que quiere es mandar en todo.
y mandarle a los alcaldes. Usted se fija también que les quiere dar órdenes a los alcaldes y el que no lo aplaude, entonces Petro le pega una vaciada. O sea, es que él tiene un alma autoritaria, autoritario quiere decir reaccionario, retardatario, antidemocrático. O sea, no es una acusación menor la que le estoy haciendo. Porque el mundo funciona mucho mejor en un ambiente de democracia que en uno de antidemocracia. Claro, la democracia, pues, digamos, reconoce separación de poderes y entonces el presidente no es el caudillo, el dios, Superman, monarca. Yo hago lo que se me da la gana, el monarca. Y claro, pero esos son errores graves de Petro. Una de las peores cosas de Petro es su talante autoritario. Él no es un demócrata, él no es de los que escucha al otro, al contradictor, sino porque él es atropellando. Si usted ve que la norma de la discusión con él es que él es como Dios y los demás son lo peor del mundo, ¿cierto? Y eso es un calificativo y otro calificativo y todo el mundo es ladrón y bueno, un montón de cosas que son absurdas, pero así es como mantiene caliente a su gente. Pero en ese sentido, digamos, en esa posición que ha estado férrea el Banco de la República de mantener tasas de interés altas, que esto de alguna manera contiene la inflación de muchas de las medidas que ha adoptado el presidente de la República. ¿Usted está de acuerdo con eso? ¿Cómo observa usted esa postura del Banco de la República? ¿Lo ve una actuación responsable? El Banco de la República tiene que actuar con responsabilidad y eso incluye que hay ciertas cosas que pueden sonar muy bien al oído de mucha gente, pero que no se pueden dejar pasar, como deberían actuar ciertos ministerios. Entonces, por ejemplo, de los errores más graves que está cometiendo Petro ya desde hace rato, desde que se pusieron prácticamente, es que está gastando más plata de la que puede gastar. El déficit fiscal está altísimo, está por encima del 7%. ¿Qué es lo que está haciendo ahí Petro con eso? Una cosa que me repugna a mí, ¿no? Que es gastándose la plata del próximo gobierno. Eso es terrible. Eso tiene, voy a decir una palabra bien dura, tiene de canalla, ¿no? Porque entonces, ¿qué sucede? El próximo gobierno llega y va a tener que recortar el gasto en todo. Y eso va a generar crisis y problemas. Seguramente otra reforma tributaria. Entonces Petro va a salir y decir, eso es cosa de este gobierno, yo no tengo nada que ver. Sí, porque él ha logrado, digamos, esa manipulación que ha venido haciendo con cierto éxito, porque a él realmente su obsesión es yo, primero yo, segundo yo, tercero yo, cuarto yo, quinto yo, todo el tiempo yo. Así eso le haga daño a Colombia. Sí, él es de unas vanidades. Yo siempre he tenido la idea de que Petro es de los que ve un zaguán por ahí, se entra y se abraza y se da besitos, de lo mucho que se quiere, ¿cierto? Pero eso, está bien que se quieran, pero cuando eso lo cruzan con las necesidades del Estado se equivocan, ¿no? ¿No será esta una oportunidad, doctor Robledo? Hay algo que es escandaloso en el departamento de Cundinamarca, para mi concepto. Tenemos más del 90% de los municipios son categoría 5 y 6. Su límite de gasto es del 70%, del 80%. ¿No es esta una oportunidad para lograr reformar la ley 617, que es la que brinda ese marco de topes de gasto de funcionamiento versus inversión? ¿No es momento de recortar un poco más y que el funcionamiento no se lleve tanto del tributo de los colombianos? Todas esas son cosas que habrá que analizar con detenimiento en el próximo gobierno, porque entre otras cosas lo que se ven son unos recortes del gasto, quiera uno no quiera, inmensos. Ahora, es verdad que en Colombia tenemos problemas de burocracia y de excesos de contratación y de corrupción. Eso también hay que decirlo con claridad. Los niveles de corrupción en Colombia del Estado son muy altos, pero es que también los del gobierno de Petro son muy altos. O sea, este país, yo he estado en la oposición toda la vida. Nadie por el que yo haya votado ha ganado la presidencia, o sea que yo puedo escribir libros enteros de críticas a los gobiernos anteriores al de Petro. Y por eso es que él gana. Hubo un voto de castigo contra esos gobiernos anteriores. El problema es que él terminó como los gobiernos anteriores e inclusive empeorado en no pocos aspectos. Entonces estamos en una situación muy complicada realmente. Bueno, ya saliéndonos del tema de esta análisis del gobierno nacional, centrémonos en Cundinamarca. Hay unas luchas que lidera Dignidad y Compromiso en el departamento a través de uno de sus candidatos, Jaylor Espinel, con respecto a servicios públicos, al tema de infraestructura vial con peajes, el tema región metropolitana. ¿Qué opinión le merecen a usted esos temas que le duelen a Cundinamarca y que está acompañando usted de alguna manera, que usted los cobija también para apoyarlos desde el orden nacional?
De eso hay una cosa que, bueno, ahí hay mil problemas de servicios públicos, de todo, que están vinculados a cosas muy complicadas, no de ahora, sino de hace mucho rato. Hay una cosa que no he explicado y que es importante. En la base de todos los problemas nacionales está que tenemos un capitalismo de apenas $7.000 de producto por habitante, mientras que los países desarrollados están en 40.000, 50.000, 80.000. Entonces yo digo que Colombia padece del mal de la cobija cortica. Usted debió haber oído ese cuento, ¿cierto? Sí. Que si uno se tapa abajo, se enfría Sí. arriba, y si se tapa arriba, se enfría abajo. Entonces, Colombia, si no agranda la cobija, no hay nada que hacer. Y Petro no ha hecho nada para agrandar la cobija. Ese es su principal error en lo económico, a mi juicio. Bueno, y los gobiernos tampoco, anteriores, o han sido muy mediocres, porque claro, eso crece un poquito la cobija, pero crece mucho más despacio que la población, por ejemplo. Entonces, ahí tenemos un problema estructural de una gravedad inaudita, ¿sí? Y a eso le podemos sumar otra serie de problemas complicados. Pero eso, Petro no intentó resolverlo. Ese es un error garrafal de Petro. Porque, ¿cómo no va a entender que si usted no crea más riqueza no puede resolver los problemas nacionales? Y entonces se basa en las astucias de a ver a quién le aumenta los impuestos, ¿cierto? ¿Cómo exprime más la naranja? Que somos los colombianos al final, porque todo eso, él echa el cuento, es que estos son impuestos solo a los ricos. Mentiras. Esto está lleno de impuestos que él le ha subido a la gente más pobre de Colombia. Grave es esto, todos los impuestos indirectos, ¿sí?, al consumo son regresivos porque graban igual al súper rico que al súper pobre. Y todas las reformas que él ha hecho han golpeado al súper pobre. Eso es una cosa que se puede demostrar. Entonces, o sea, en lo que a mi juicio es el principal problema, Petro se equivoca de... Ahora, claro, porque resulta que bregar a crear más riqueza le toca tocar ciertos poderes. Entonces, por ejemplo, él en su programa de gobierno incluyó renegociar el TLC con Estados Unidos, con los TLCs, sí. Y a los 4 días de posesionado se mamó. Puso al ministro de Comercio a decir que ya no lo iban a hacer. Él en parte lo hace porque yo lo tenía en mi programa, porque él siempre estuvo a favor de los TLCs. Porque es que, claro, tocar los TLCs, eso es complicado, porque usted tiene que meterse ahí con poderes grandes. Pero yo lo critiqué. Por ejemplo, Biden se reúne con Trump y ese tema lo ha debido poner sobre el tablero. En este momento la leche está camino por desaparecer, la producción de la leche en Colombia. Ahí está en este momento una crisis bárbara de los ingenios azucareros porque los gringos inundaron a Colombia de alcohol carburante producido en Estados Unidos, súper subsidiado. Y hay la mitad del alcohol que se está consumiendo en Colombia viene de Estados Unidos. Y a las empresas fabricantes de alcohol se están quebrando. Y de eso no se habla. No se habla. Ni una palabra, ¿cierto? ¿Sí? Cuando esos son problemas medulares, hágame el favor, cosas de esa gravedad. Porque Petro se presenta es como una especie de mago. Yo arreglo esto sin tocar las causas. Y eso no es cierto. Cuando usted no toca las causas de un problema, usted nunca podrá arreglar el problema. Claro que sí. Doctor Robledo, en el tema de Cundinamarca de servicios públicos, hay una necesidad que quiero que se lleve, sobre todo de la ciudad de Soacha. Hay una empresa que se llama Urbacer. Es la empresa que opera el servicio de recolección de basura y disposición de residuos sólidos en nuestra ciudad. Ellos ataron la facturación al recibo de la luz. ¿Hay alguna manera? ¿Cómo piden los ochonos que se dividan esas facturas, que no aten ese servicio de aseo a la factura de electricidad? ¿Qué norma pueden inventarse desde el Congreso para establecer ese es un truco que está más o menos montado desde hace rato, porque sobre todo en sectores populares es la manera de obligar a la gente, o paga la basura o se queda sin luz. Sí, exactamente. Entonces esos son, digamos, astucias antidemocráticas. Eso no debería ser así, yo rechazo eso. Pero es el truco que se inventan para que los pobres tengan que pagar esas facturas, así tengan que dejar de comer o tengan que sufrir mucho. Es una cosa bastante canalla, perversa, contra la gente, perversa. Y eso modificarlo pues es supremamente difícil. Yo me imagino que eso hay que un acuerdo del Consejo Municipal o alguna cosa de ese corte. Sí. Y es seguramente entonces aquí los que han mandado siempre, que deben ser más o menos los mismos, ¿cierto? Pues bueno, exprimen a la gente como puedan. Es un país que está funcionando demasiado mal, porque tampoco sería un problema menor, decirlo con franqueza, si no se recogen las basuras. Eso se termina volviendo un problema de salud pública complicadísimo, ¿cierto? Y como era antes, ¿no? Porque antes, digamos que en el antiguo modelo teníamos un gran problema que entraba a afectar también las finanzas municipales, la descentralización de esas actividades
era en aras de fortalecer un poco las finanzas de las alcaldías, ¿no? Ahora, y hubo un problema, yo eso lo mencioné oportunamente, desde el 90, que es cuando empiezan todas esas cosas. Yo dije, hombre, eso de las privatizaciones, eso suena como muy bien y como una panacea. Pero yo le dije, no se les olviden que los privados no pueden trabajar sin ganancias y hacen esfuerzos porque las ganancias sean muy altas y eso termina en la tarifa. Sí. ¿Sí? Entonces ahí hay una contradicción muy grande, mientras que si la empresa es pública, pues la empresa pública puede operar sin ganancias, porque el municipio, sí, o el departamento o el que sea no tiene por qué hacer ganancias. Pasa como pasa con las escuelas. O sea, en parte las escuelas públicas funcionan bien porque no hay ganancia. O sea, ahí nadie gana plata, ¿cierto? El rector no gana, pues el rector se gana su sueldo de rector y los profesores, ¿cierto? Sí, pero ahí no están exprimiendo en la matrícula o en la pensión o como se llame a la ciudadanía. Hay una falla de diseño, ¿sí? Con el cuento de que es que todo lo público es perverso. Yo no creo en eso. Yo en eso nunca he podido creer. Sí. Pero bueno. Pero el modelo de participación privada no está mal dado, digamos, al auspiciar la ley un monopolio legal, porque prácticamente se convierten en eso, ¿no? Esos monopolios de la basura avalados por la ley. Yo creo que los mejores, o sea, cuando las cosas se vuelven el monopolio, lo mejor es que sean públicos. Sí. Porque el monopolio privado va por la ganancia, volvemos a lo mismo. Sí. Eso está terriblemente mal diseñado. Lo que pasa es que eso es parte de la doctrina neoliberal del Fondo Monetario Internacional. Eso detrás de todas esas vainas están las transnacionales y entonces se están enchapando en oro, manejando los servicios públicos. Pero ya hoy se prueba que eso tiene unos problemas gravísimos. Es más, por ejemplo, el caso más notorio de ahora es cómo la gente en la costa atlántica no es capaz de pagar la tarifa. Porque es tan alta la tarifa y en la pobreza de la ciudadanía no son capaces de pagarlo. Ahí se acaba de quebrar una empresa grandota, ya se han quebrado otras. Porque... Sí. Bueno, porque es que no se manejan las cosas como se debieran. O sea, hay funciones que la empresa privada hace muy bien, pero hay funciones como estas del sector público. O sea, si usted privatiza la Universidad Nacional, la destruye. Sí. Eso no hay nada que hacer, ¿cierto? Sí, no hay nada que hacer. Entonces, aquí ha habido un dogmatismo muy grande. En vez de entender que una economía de mercado debe coexistir en unas cosas del sector público, y en otras cosas sector privado, casi todo sector privado, pero aquí hay áreas del sector público que son súper claves. Sí. O sea, si usted no hace las carreteras veredales, ¿quién las hace? Nadie. Sí, efectivamente. Sí. Doctor Robledo, hemos cubierto esta semana un problema aquí con un dispensario. Soacha ya está superando el 1.000.000 de habitantes y hay un problema entre las máximas, digamos, quienes atienden la mayor cantidad de personas en salud, que es la nueva EPS y Famisanar en nuestra ciudad. Ahí ha habido un revolcón terrible de los operadores de entrega de medicamentos. Aquí pues se concentra en un solo punto la entrega de los medicamentos de toda la ciudad, las 6 comunas y los 2 corregimientos. Y pues hemos vivido en carne propia lo que es este problema de la reforma a la salud y queremos saber eso. ¿Qué piensa Jorge Robledo? ¿Cómo va a ser su posición allá en el Senado frente a la posibilidad de una reforma a la salud? O la yo soy el continuidad senador de la que más debates ha hecho sobre las EPS en la historia de este país. Eso yo lo he estudiado hace muchos años. Ahí hay distintos tipos de problemas. Hay problemas de corrupción, hay problemas de desgreño, de mala administración, etc. Pero hay un problema de base que es que la UPC, en la unidad de pago por capitación, que es el aporte que se da para administrar el negocio de la salud, es muy pequeño. Y es muy pequeño en parte porque volvemos al mismo patio de antes, el capitalismo de los $7.000. ¿Sí? Entonces, todo eso, nuestra realidad económica. Claro, la realidad económica. Yo no me lo sé de memoria, pero yo los he publicado. Uno mira, la UPC, digamos, de Estados Unidos o de Francia, de Alemania, son muchísimo más altas que las nuestras, porque claro, están grabando digamos, productos por habitante muchísimo más alto. Entonces hay un problema estructural gravísimo. Póngale a eso pues muchos errores administrativos, póngale a eso corrupción, póngale a eso un montón de cosas y entonces esa es la crisis que tenemos. Crisis que se está viendo venir desde hace mucho rato y que está estallándole, le estalló, mejor dicho, a Petro en sus manos. Y Petro, en vez de hacer una reforma sensata que le permitiera unir al país en torno a esas ideas, se va con una reforma, a mi juicio, extremista. O sea, lo que él creía que debería hacer si los demás me importan un carajo. Entonces, si usted se fija, no la pudo sacar adelante.
Yo no creo que ya la alcance a sacar entre marzo y el 20 de julio, ¿cierto? Entonces le hizo el peor daño que le podía hacer al sistema de salud. Porque es que uno en la vida, uno no puede proponer como solución lo que es imposible de lograr. O sea, parte de la inteligencia de una empresa privada o un sector público es que usted no puede proponerse cosas que son tan perfectas, pero tan ambiciosas y tan costosas que no son realizables. Eso fue lo que hizo Petro, como un loco. Sí, cuando él lo que ha tenido es que sentarse con todos los sectores y decir, bueno, vamos a ver, pongámonos de acuerdo. Sí, pero cuando él llega a matonear y yo hago aquí lo que se me dé la gana y todo el mundo se arrodilla y todo, pues ¿qué pasó? ¿Qué le pasó? Pues que se rebeló un montón de gente y él no tuvo la fuerza en el Congreso para poder aprobar eso. Es que Petro en eso también se equivoca. Se equivoca, no, se hace el vivo, ¿no? Es que entonces dice, yo soy el presidente, luego aquí todo el mundo se tiene que arrodillar, eso no es verdad. El poder legislativo es un poder independiente del presidente. Entonces un congresista le puede decir al presidente, ¿sabe qué, presidente? No estoy de acuerdo con usted y no voto esa norma. ¿Por qué? Porque no se me da la gana. Punto, porque yo soy senador o representante de la Cámara y usted puede ser muy presidente, pero usted no es mi jefe. Cosas elementales de entender. ¿Cierto? Es como que un rector llega a un colegio a tratar a todo el mundo a las patadas. Llega un momento en que los profesores le dicen, oye, un momento. O sea, a usted lo nombraron de rector, no de rey. Usted no tiene derecho a hacer aquí lo que se le dé la gana. Entonces, entonces tenemos un problema estructural gravísimo, que no alcanzan los recursos, problemas de desgreño, de corrupción, mil cosas. Y tenemos un presidente que llega como un déspota a arrodillar a todo el mundo. Y bueno, se le rebelaron y ahí está varado. Claro que sí. Doctor Robledo, en general, ¿está usted de acuerdo con que persista y se siga profundizando la Constitución de 1991 o está de acuerdo con la tesis de parte de la izquierda de tener una nueva Constitución? Yo le cuento esto, que es una cosa poco conocida. Yo no voté la Constitución de 1991. Con mis amigos no la votamos, pues no votamos. Porque estábamos convencidos que esa era una Constitución que iba a tener aspectos positivos, ¿cierto? Pero que iba a tener, por ejemplo, en lo económico iba a ser un desastre. Y ahí está el desastre. En los temas de corrupción, y ahí está la corrupción. Porque eso lo endiosaron. Eso ahí nadie, las opiniones que hubo en contra éramos gente como yo tan débiles que nadie nos puso cuidado. Pues yo era un profesor ahí de la Universidad Nacional. Entonces eso, pero hoy ya estamos pagando los platos rotos. Entonces ahora sale Petro con que vamos a cambiar la Constitución, pero ni siquiera nos dice en qué sentido. Que es lo mínimo que a uno cuando alguien dice yo quiero cambiar la ley, la primera pregunta, oiga, pero dígame ¿para dónde? ¿En qué consiste? Porque cualquier cambio no es perfecto. Cualquier cambio puede empeorar las cosas. Salir de Guatemala para Guatepeor. ¿Sí? Entonces yo cuando a mí me dicen que vamos a cambiar la Constitución, entonces yo digo, oiga, a mí sabe qué, primero dígame qué es lo que quiere cambiar. Porque yo no le voy a aplaudir a usted cambiarla sin saber qué es. Es que la Constitución que hay es muy llena de defectos. Tiene bondades también, pero muy llena de defectos. Pero la pueden empeorar. La pueden volver más autoritaria. Sí. La pueden abrirle más troneras a la corrupción. Pueden arrebatarle derechos a la ciudadanía. No, en esto tiene que ser Petro y los petristas serios. Es un engaño decirle a alguien, usted quiere cambiar la Constitución sin explicarle cuál es el cambio que quiere hacer. Eso es un engaño. ¿No es oficio del Congreso, del Senado y la Cámara ir perfeccionando esa Constitución a lo largo del tiempo? También es parte del asunto, pero digamos, si el presidente quiere cambiarla, bueno, lo primero que tiene que reconocer es que cualquier cambio a la Constitución tiene que pasar por el Congreso, es lo que dice la Constitución. En eso también entonces Petro nos quiere enredar, ¿sí? Porque si el Congreso no le aprueba el cambio a la Constitución, pues no se puede cambiar, punto. Así el cambio sea perfecto y lo hicieron los arcángeles y los serafines y todas estas cosas. No, no se puede. Eso es demagogia de Petro. Entonces Petro con 20 senadores quiere hacer lo que se le dé la gana en el Congreso. No se puede. Y entonces dicen, no, entonces no ahorita, pero en el próximo lo mismo va a sacar o va a sacar menos. Demagogia barata. Porque es que Petro es en buena medida un demagogo y un manipulador. Lo que pasa es que como la mayoría de la gente no tiene la ilustración que yo tengo, y yo la tengo no porque sea un genio, sino porque tengo un montón de años y he tenido la posibilidad de estudiar. No todo el mundo tiene el tiempo y la posibilidad de estudiar, ¿cierto? Y tengo un equipo que me ayuda y todo eso. Pero casi todas esas cosas de Constitución, cuando él empezó a hablar de constituyente, yo titulé, eso es un cañazo. ¿Se acuerda que es un cañazo, no? Los jugadores de póker con juego malo en la mano y apuestan duro. Exacto, apuestan duro para que los otros se asusten y no se les come el case, ¿cierto? Ese era el juego de Petro, pero aquí nadie le comió cuento. Y cuando dice que para el futuro peor,
Si no pudo ahora el propio Petro, imagínese si lo va a poder hacer un segundón de él, eso no es posible. Complicado. Pero claro, con eso hace demagogia y se presenta como el mago, yo lo resuelvo todo, pura paja. Y es estar en permanente campaña, ¿no? Yo creo que no ha habido un presidente que haya estado en campaña Politiqueando, todo el Sí. día politiqueando. Es más, si usted mira el número de twitters o trinos, como se llama, que él pone al día, eso es un tiempo precioso que le quita a gobernar, pero es que esos son los twitters del engaño. O sea, lo primero que se para Petro a hacer cuando amanece es programar el engaño del día. Y si le queda un poquito más de tiempo, de pronto hace alguna cosa. Pero es dedicado al engaño de esos mensajes. Un mensaje, otro mensaje, llenemos de rabia a la gente, molestémoslos, irritémoslos, ¿cierto? Y que solo se hable de eso y los medios de comunicación quedan presos de hablar de la cantaleta de Petro, de una cosa y de otra Las cosa. reacciones, exacto. todo lo que genera. Y su base dicen, es que este sí es el que necesitábamos, lo que pasa es que los otros no lo dejan. Sí, correcto. Doctor Robledo, usted ha tenido la oportunidad muy seguramente de participar en la construcción del plan de gobierno de quien es hoy su candidato presidencial, que es Sergio Fajardo. Sí. ¿Cómo contemplan ustedes en llave con Sergio Fajardo atender todas estas afugias en las que nos va a dejar el doctor Petro? Ese es un plan que está en construcción. Digamos, en temas de paz y de violencia ya está muy Hay líneas avanzado. claras. Sí, y entonces, la posición de Sergio es muy simple. No más paz total porque eso fracasó. Dejen de hacer demagogia con esa vaina, que eso ya fracasó. A mí no es que me alegre que fracase, ojalá hubiera salido adelante, pero fracasó. Y dice Fajardo, hay que aumentar el presupuesto del Ministerio de Defensa porque hay que aumentar la fuerza pública. Pues sí, porque si usted tiene un país lleno de ilegales echando bala, pues ustedes lo primero que tienen que resolver es el problema de que la fuerza pública atienda a ese caso. Y así otras cosas. En salud tiene algunas propuestas, son cosas llenas de detalles y de cosas. Pero de todos modos es un programa que está en construcción. Eso hay que decirlo con toda claridad. Y es un programa, y en esto soy muy franco, que va a estar muy supeditado a qué tan quebrado es el país que recibirá Sergio Fajardo. La disponibilidad de recursos. Claro, porque es que se trabaja con cifras de hoy. Pero vamos a ver cómo son las cifras dentro de 6 meses. Este país puede estar quebrado, es quebrado de verdad. Y tener un presidente que tenga que llegar a recortar gasto público y a recortar gasto público porque no alcanza la plata. Eso Además puede de ser que una cosa complicadísima. Además que de perder las elecciones en marzo tendría 4 meses para quién sabe qué hacer, ¿no? Claro. Sería Bueno, algo esa es honesto. la otra cosa. ¿Cuántas locuras va a hacer Petro de aquí al 7 de agosto? Esté seguro que va a hacer las que pueda. En eso Petro es un irresponsable absoluto. Lo único que le importa es, ¿y yo cómo quedo? ¿Cómo salgo en la foto? Es de un arribismo, pero escandaloso. Ese es parte del lío que tienen los actuales candidatos. ¿Qué país es el que van a heredar de Petro? ¿Cuánto hay oculto en los ministerios sobre los problemas de Colombia? ¿Ese ministro de Hacienda no está tapando cosas? Claro que está tapando cosas. Ese es un correveidile de Petro, un mensajero de Petro. Y están tomando unas decisiones absurdas de gasto público. Feliz cada vez que hay un problema y puede aumentar el gasto público, vamos a aumentarlo. No, eso no puede ser así porque es que no tenemos la plata. No la tenemos. Sí. Doctor Robledo, ¿cómo ha recibido ese discurso que usted tiene con dignidad y compromiso? ¿Cómo lo ha recibido Cundinamarca en las oportunidades que ha tenido de...? Yo te cuento esto, yo siento que me está yendo muy bien o nos está yendo muy bien, hay mucha gente. Ayer estuve en un centro comercial en Bogotá, eso lo hago con frecuencia, pero digamos cuento el caso de ayer, distribuyendo este periódico, ¿cierto? ¿Sí? Y yo mismo me sorprendí del tanto cariño que recibí, tanta solidaridad, tanta gente diciendo, dele, si usted tiene razón en lo que está diciendo. Eso me llamó mucho la atención. Ahora, que también me vaya a la hora de los votos, no tengo ni idea, porque yo no tengo ni un voto comprado. Ni nadie me debe un puesto y tiene que votar por mí. Ni yo presiono ni a mi señora, vota como quiera, ¿cierto? Sí, siempre votamos de acuerdo, es la verdad, pero si quisiera votar en contra de mi opinión lo podría hacer, yo no la voy a molestar por eso. Entonces no tengo cómo hacer cálculos, pero estoy lleno de optimismo. Tenemos un equipo de trabajo insuperable, de voluntarios. O sea, yo diría que el 99% de la gente que trabaja conmigo a nivel nacional son voluntarios. O sea, gente que no cobra por su trabajo. Como debería ser la política. Así debe ser. Yo, toda mi vida, desde que estaba estudiando en la universidad, decidí hacer política como servidor público, o sea, como voluntario. Por ejemplo, yo adelanté luchas cafeteras inmensas. Le salvé la tierra a miles y miles y miles de cafeteros.
luchas durísimas con marchas y paros y de todo. Y yo nunca he tenido una finca cafetera. Y yo no cobré por hacer esas luchas, a pesar de que les conseguía unas platas inmensas. Porque bueno, yo hago eso porque me gusta hacerlo, pues es un servicio público que yo presto. Entonces yo me ganaba en esos días la vida como profesor, con eso vivía modestamente y el resto de lo que yo hacía en política era gratuito. Yo le echaba la gasolina al carro para ir a los pueblos cafeteros. Yo no le cobraba a nadie la gasolina, ¿cierto? Entonces, eso es una cosa que nos da mucha fuerza, mucha fuerza. Ahorita venimos de hacer un almuerzo aquí. Había como 20 personas de mi campaña, todos voluntarios, ¿cierto? Simplemente. Sí. Correcto, doctor Robledo. Ya para terminar, hagámosle una invitación a Cundinamarca para que opten por esta opción de dignidad y compromiso, por la lista cerrada a la Cámara, que tiene también interesantes componentes políticos allí, y a la lista al Senado, o al número 10 del Senado. Bueno, vamos por partes entonces. Yo soy parte de una lista de coalición que se llama Ahora Colombia. Para votar por mí, entonces hay que buscar 3 loguitos, ¿cierto? Que son estos que yo tengo aquí en la chaqueta: el MIRA, Nuevo Liberalismo y Dignidad y Compromiso, que es mi partido. Y yo soy el número 10 ahí. O sea, es localizar en el tarjetón, en la lista, en Senado, localizar. Este loguito está como a la derecha y como abajo, como no el último, sino el penúltimo. Sí. Y el número 10. Entonces, y estoy dando un consejo para que no se les olvide el número 10. Acuérdense de buena parte de los mejores futbolistas de la historia, que han sido el número 10, si se acuerdan. ¿Cierto? Claro que sí. Ese es un caso. El otro caso es la lista de Cámara, aquí en Cundinamarca. Esa es una lista que llaman cerrada. Sí. Entonces es más fácil porque simplemente lo que hay es que marcar el logo y listo. Y ahí entre esa lista, que es una lista de excelencia, está Jaylor Espinel. Yo conozco al Jaylor hace muchos años, inclusive es el hijo de un amiguísimo mío de toda la vida. Y es un tipazo. Yo estoy seguro que Jaylor es un intelectual de harto vuelo, estudioso, honrado, luchador. Yo estoy seguro que lo haría muy, pero muy bien en la Cámara de Representantes. Entonces, que marquen ahí lista cerrada, ¿cierto? Marquen en Senado la otra. Y esperar ya para las próximas elecciones, ya en mayo, la candidatura de Sergio Fajardo, que seguro va a estar presente el 31 de mayo. Claro que sí, doctor Robledo. Queremos agradecerle su diligencia para venir hasta aquí, hasta la ciudad de Soacha, a los estudios de Cundinamarca en línea y hablarnos de toda la experiencia que usted tiene, de esa percepción de lo que está ocurriendo en nuestro país, que enriquece tanto el debate y que le da, digamos, altura también, esa altura que le ha hecho falta al Congreso de la República y que de verdad, de todo corazón, por ser un seguidor de la política a través del tiempo, ¿cuánta falta le hace usted al Congreso de la República y a Colombia en esa posición? Pues yo le agradezco su generosidad y muchísimas gracias por haber podido estar en este programa y bueno, esperemos que las cosas salgan bien, porque yo coincido con usted, si hacen falta hay otras voces. Pues yo no llegaré como Superman a arreglarlo todo, pero hay ciertas voces que hacen falta ahí para ciertos temas que si no los planteamos algunos, no hay quien los plantee. Esa es una realidad y son importantes. Correcto, muchísimas gracias, doctor Robledo. A usted 1000 gracias. Bueno, aquí estaba este live electoral del día de hoy, un live electoral de lujo con el doctor Jorge Enrique Robledo, de Dignidad y Compromiso, de esta coalición que va a aparecer allá en el tarjetón de Senado, donde tienen que buscar el número 10 para apoyar esta iniciativa política que muy seguramente va a coadyuvar a unas mejores discusiones, unas discusiones más profundas respecto a lo que es la realidad en nuestro país. Quiero invitarlos a estar pendientes durante las próximas semanas de todo lo que va a ser ese seguimiento a las campañas electorales en el departamento de Cundinamarca, en la puja por las 7 curules de la Cámara de Representantes por Cundinamarca, que se van a ver aquí en Cundinamarca en línea. A todos ustedes, muchísimas gracias. Mi nombre es Terry Mayorga. Hasta pronto.